Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo científico que, la verdad, tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en tecnologías que ya casi forman parte de nuestro día a día. Sí, hablamos de cosas como el radar o el LiDAR. Exacto. El trabajo viene del Georgia Institute of Technology y su título ya es, toda una declaración de intenciones. A ver, dilo. Se titula Trading Beams for Bandwidth, Imagining with Randomized Beamforming. Suena técnico, pero la idea es muy potente. Intercambiando haces por ancho de banda. Ahí está. Y el punto de partida es un problema muy tangible. La tecnología de imagen por arrays de antenas es increíblemente potente. La vemos en coches autónomos, en seguridad, en medicina. En muchísimos campos, sí. Pero tiene un problema enorme: su altísimo coste y su complejidad. Han sido una barrera, gigantesca para que se use de forma masiva. Desde luego. Así que nuestra misión hoy es esa: analizar en detalle la solución que proponen los autores. Una que podría hacer estos sistemas mucho más rápidos y, sobre todo, mucho más económicos. Y todo se basa en esa idea que decías, en un intercambio. Un truque ingenioso: sacrificar mediciones en el espacio los haces a cambio de usar más ancho de banda. O sea, más frecuencias. Exacto. Bueno, para que estemos todos en la misma página, empecemos por lo básico, que es, yo creo que fundamental para entender la magnitud del avance. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla qué es exactamente la imagen por array activo? Claro. A ver, el concepto en sí es bastante intuitivo, la verdad. Imagina que tienes un transmisor que emite una señal. Puede ser un pulso de radio o de luz. Vale. Esa señal viaja, rebota en los objetos de una escena, y los ecos, los reflejos, vuelven. ¿Hasta ahí? Como un sonar o un radar de toda la vida. Exacto. La diferencia es que, en lugar de tener un solo sensor para captar esos reflejos, tienes una parrilla, lo que se llama un array de muchísimos sensores pequeñitos. Una especie de ojo compuesto, como el de una mosca. Buena analogía. Y como cada sensor de esa parrilla recibe el eco con una diferencia minúscula de tiempo y de fase, un ordenador puede combinar toda esa información y reconstruir una imagen tridimensional muy detallada de la escena. Entendido. Y el artículo, para empezar, nos da dos variables clave que nos van a acompañar en todo el análisis. La primera es la letra M, que es el número total de sensores en esa parrilla. Vale, el tamaño del ojo. Eso es. Y la segunda es lambda, que es la longitud de onda de la señal. Y bueno, durante décadas el principio ha sido que para tener una imagen nítida, con buena resolución, se necesita una M muy grande. Cientos, a veces miles de sensores. Y claro, ahí está el problema del coste. Ahí está el problema. Cada sensor, con su electrónica, suma coste, suma complejidad, suma consumo de energía. Y es justo ahí donde este estudio, como decíamos, da un golpe sobre la mesa. El artículo pone un ejemplo muy concreto para que entendamos la escala de su propuesta. Sí, el del array de 40 por 40. Ese mismo. Un sistema convencional con ese array necesitaría realizar unas 1100 mediciones espaciales distintas, esos haces, para escanear una escena. 1100. Que ya es un número considerable. Pues bien, los autores afirman, y luego lo demuestran, que pueden obtener una imagen de calidad prácticamente idéntica con tan solo 80. ¿80? 80. Es una reducción de más del 90%. Es que la cifra es casi increíble. Momento, detengámonos aquí porque esta cifra es una locura. Si esto es así, significa que un coche autónomo podría en teoría procesar su entorno 10 veces más rápido, o que el coste de su sensor líder podría desplomarse. Totalmente. Estamos hablando de un impacto directo en la viabilidad de esa tecnología a gran escala, ¿no es así? Completamente. El salto no es incremental, no es una mejora del 5 o el 10%, es un cambio de paradigma. Y por eso la pregunta que viene ahora es la más importante de todas. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale esta eficiencia? Porque en física ya se sabe, no se consigue algo a cambio de nada. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, suele haber un truco muy inteligente detrás. Exacto. ¿Cuál es ese truco? ¿Cómo se puede desechar el 90% de las mediciones y no perder la información por el camino? La respuesta es la piedra angular de todo el artículo. Y se basa en explotar una característica muy común, pero a menudo ignorada de las escenas del mundo real. A ver. Todo el método funciona bajo una condición muy específica: que la escena sea de rango limitado. Rango limitado. Suena técnico. ¿Qué significa en la práctica? En la práctica es muy sencillo.
Significa que los objetos que nos interesa ver no están esparcidos a cualquier distancia, desde 1 milímetro hasta el infinito, ¿Vale? sino que se encuentran dentro de un intervalo de profundidades, de distancias, que es conocido y relativamente estrecho. ¿Cómo? ¿Cómo hacer una foto de grupo? Exacto. Es el ejemplo perfecto. No necesitas un objetivo que pueda enfocar a la vez la cara de una persona y la luna que está detrás. Te centras en una profundidad de campo muy concreta. La mayoría de aplicaciones de sensores funcionan así. Son especialistas. O sea, un LiDAR de un coche. Pues claro, le interesa lo que pasa entre, digamos, 5 y 50 metros, no lo que hay a 2 kilómetros de distancia. O un escáner de seguridad en un aeropuerto, que analiza un objeto de un tamaño concreto que está sobre una cinta. Vale, entiendo el concepto. Casi todas las aplicaciones prácticas tienen por definición un rango de interés limitado. Así es. ¿Y por qué es tan importante esa condición? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Aquí está la genialidad del asunto. Cuando una escena cumple esta condición, y además la iluminas no con una sola frecuencia, sino con una señal de banda ancha, Es decir, con muchas frecuencias distintas. exacto, con un barrido de frecuencias, cuando haces eso, la información que recoges se vuelve altamente redundante. ¿Redundante? Sí, es como si cada frecuencia nos contara, con ligerísimas variaciones, la misma historia sobre la forma y la posición de los objetos. Y el método tradicional, al no tener esto en cuenta, mide la misma información una y otra vez de forma terriblemente ineficiente. A ver, analicemos esto en detalle. Creo que la figura 5 del artículo lo ilustra muy bien. Si nos imaginamos un caso simple, con objetos a una distancia constante, Sí, las mediciones que se obtienen en cada frecuencia son como muestras de una misma función matemática. Se ven como ondas muy parecidas, pero un poco desplazadas o estiradas entre sí. exacto. El método convencional, al hacer sus 1100 mediciones, es como si midiera puntos de esa misma onda una y otra vez sin darse cuenta de que, por la estructura que impone el rango limitado, con unos pocos puntos bien elegidos ya podría reconstruir la curva entera. Ah, La brillantez del estudio es darse cuenta de esa redundancia y decir, un momento, si sé que todas estas mediciones están matemáticamente relacionadas, no necesito hacerlas todas. claro. Puedo medir muchísimo menos y usar las matemáticas para rellenar los huecos de forma inteligente. Ahora lo veo. Ahora veo por dónde vas. O sea que la clave no es que se invente información de la nada como un milagro. No, para nada. Es que el método convencional es un derrochador por diseño cuando se aplica a estas escelas tan comunes. Captura información redundante. Exacto. Y este nuevo enfoque simplemente es más listo. Reconoce ese despilfarro y lo aprovecha para ser radicalmente más eficiente. Es una optimización, no magia. Has dado en el clavo. Es una optimización elegantísima. Bien, si la clave es identificar y explotar esa redundancia, necesitamos la herramienta matemática adecuada para hacerlo. El artículo habla de una técnica con un nombre muy visual, Matrix Sketching, el esbozo de matrices. ¿En qué consiste exactamente? El Matrix Sketching es una familia de técnicas muy potentes del álgebra lineal numérica. La idea es que muchos problemas se pueden representar con una matriz, una tabla de números gigante. De acuerdo. Y resolver el problema implica hacer operaciones con esa matriz, lo cual puede ser muy lento si es muy grande. El sketching consiste en encontrar una matriz mucho más pequeña, un esbozo, que, aunque parezca diferente, conserva las propiedades matemáticas esenciales del problema original. Es como hacer un resumen del problema, pero un resumen que mantiene la solución. Esa es una forma muy buena de verlo. Y en la práctica, en este artículo, este esbozo se construye creando combinaciones lineales aleatorias de las señales de las antenas. ¿Cómo? Pues en lugar de apuntar un haz nítido y definido a un punto del espacio, es como si creáramos un haz de aspecto caótico y amplio que ilumina muchas zonas a la vez. Parece contraintuitivo. Lo parece, pero ese haz desordenado contiene matemáticamente la información esencial de muchos haces convencionales a la vez. Esa es la clave de la eficiencia. Cada medición es mucho más rica en información. Eso que mencionas es muy interesante, porque la palabra aleatorio suele asociarse con ruido o con desorden, pero aquí se usa de forma constructiva. Totalmente. Ahora, el artículo hace mucho hincapié en diferenciar su método de otra técnica famosa que también usa aleatoriedad, el compressed sensing. ¿Por qué es tan importante esa distinción?
Es una distinción crucial, sí. El compressed sensing, o muestreo comprimido, fue una revolución hace unos años y funciona bajo una suposición muy concreta. ¿Cuál? Que la señal o la imagen que se quiere capturar es esparsa. Esparsa significa que tiene muchas zonas vacías, ¿no? ¿Zonas negras? Eso es, como una imagen de unas pocas estrellas en el cielo nocturno. Pero si la imagen es densa, como una foto de un bosque frondoso, el compressed sensing no funciona tan bien. ¿Y este nuevo método? Este nuevo método es más general. No necesita que la imagen sea esparsa. La única condición que impone, como decíamos, es que la escena sea de rango limitado. Y esta es una condición mucho más habitual en aplicaciones de ingeniería que la esparsidad. Por eso, su aplicabilidad es potencialmente mucho mayor. Vale, las piezas parecen encajar, pero me pregunto por el coste computacional. Estamos cambiando mediciones físicas, que son lentas y caras en hardware, Sí. por un procesado matemático, que a priori parece más complejo con esto del matrix sketching. ¿No estaremos simplemente moviendo el cuello de botella de un sitio a otro? ¿Del hardware al software? Es una objeción excelente y muy pertinente. Y los autores lo abordan. Si bien el procesado de reconstrucción es más complejo que en el método tradicional, el ahorro de tiempo en la adquisición de datos es tan gigantesco Ya. que la ganancia neta sigue siendo enorme. Además, los algoritmos de sketching están diseñados para ser eficientes. Al final, los cálculos se realizan sobre una cantidad de datos de entrada mucho, mucho menor. Los 80 haces en lugar de los 1100. Exacto. Y eso es lo que marca la diferencia. La teoría es elegantísima, pero en ingeniería las ideas bonitas a veces se topan con la dura realidad. Supongo que los autores tuvieron que demostrar que esto no era solo un truco matemático en un escenario ideal. Por supuesto. ¿Cómo lo pusieron a prueba? Absolutamente. Y la sección de resultados es, para mí, la más convincente del artículo. La figura 1 es la que se te queda grabada. Sí, es muy visual. Nos guía perfectamente a través de la comparación. La imagen A es la referencia, lo que llaman la verdad del terreno, obtenida con el método completo usando esos 1100 haces. Vemos una imagen muy nítida de 3 formas geométricas, una estrella, un círculo y un triángulo. Y al lado vemos las reconstrucciones. Es que la imagen D, la que usa solo 80 haces, es prácticamente idéntica. Si no me dijeras cuál es cuál y no estuvieran etiquetadas, dudaría en adivinarlo. Totalmente. Quizás se aprecia un ligerísimo aumento del ruido o de artefactos en el fondo si te fijas mucho, pero las formas principales son perfectamente reconocibles y nítidas. Desde luego. Esto no es una mejora incremental, es un salto de orden de magnitud. Es el tipo de resultado que te obliga a replantearte cómo se han estado haciendo las cosas durante décadas. Totalmente de acuerdo. Y no se queden ahí. Demuestran que el método es robusto ante las complicaciones del mundo real. Por ejemplo, en la figura 14. La de la letra G. Sí, en lugar de formas planas, usan una imagen de una letra G que tiene un perfil de profundidad complejo, con partes más cercanas y otras más lejanas. ¿Y sigue funcionando? Sigue funcionando a la perfección. Reconstruye la forma tridimensional con muy pocos haces. Otra crítica que se podría hacer es, claro, esto funciona si conoces perfectamente el rango de profundidades de antemano. ¿Qué pasa si hay cierta incertidumbre? También lo abordan. La figura 15 trata justo ese caso. Usan un algoritmo para estimar primero el perfil de profundidad y luego aplican su método de reconstrucción. Y de nuevo, incluso con esa incertidumbre añadida, la imagen reconstruida es muy buena. Esto es clave para su aplicación práctica. Y la prueba de fuego final siempre es el ruido. En el mundo real las señales nunca son limpias. Centrémonos en esa figura 16. ¿Qué tipo de ruido introdujeron y cómo se comportó el algoritmo? Pues introdujeron ruido gaussiano aditivo, que es un modelo estándar para simular el ruido electrónico en los sensores. ¿Y el resultado fue? Lo que demuestran los gráficos es que la relación señal-ruido de la imagen se degrada de forma gradual y predecible a medida que aumenta el ruido. Lo más importante es que para niveles de ruido realistas, el rendimiento sigue siendo excelente. No se rompe de forma catastrófica. Entiendo. Y la comparación implícita es que para lograr la misma calidad con el método convencional en un entorno ruidoso, necesitarías promediar muchas más mediciones, lo que lo haría todavía más lento. Así que la ventaja se mantiene. Entendido. Y además de la técnica principal del sketching, proponen una alternativa que suena aún más simple, el subsampling. Sí, y esta es una idea muy práctica.
En lugar de calcular esas combinaciones lineales complejas de las señales de todos los sensores que requiere una circuitería específica, Ajá. la idea del subsampling o submuestreo es simplemente activar unos pocos sensores del array al azar en cada medición. La figura 12 muestra una máscara binaria como ejemplo. Se encienden solo los sensores de los bordes y una cruz en el centro. Y la contrapartida, supongo, es que será menos eficiente que el sketching. Exacto. Es el clásico compromiso de ingeniería. Este método de subsampling es muchísimo más fácil y barato de implementar en un chip. No necesitas esa circuitería extra. Correcto. La contrapartida es que es matemáticamente un poco menos eficiente. Pierdes un poco de rendimiento. Pero lo que ganas en simplicidad y coste del hardware puede ser una ventaja enorme en aplicaciones de consumo masivo, como la telefonía móvil o la automoción. Entonces, después de este análisis detallado de la teoría, las matemáticas, las pruebas, ¿cuál es el titular? La conclusión principal que resume este trabajo. El titular es claro y potente. Al iluminar una escena de rango limitado con una señal de banda ancha, se puede intercambiar complejidad espacial por complejidad espectral, Dicho de otra forma, que se puede reducir drásticamente el número de mediciones espaciales, o sea, los haces o los sensores activos, sin sacrificar la calidad de la imagen. Y a cambio lo que haces es usar más frecuencias y un procesado más inteligente. y las implicaciones prácticas de esto, como hemos ido viendo, son enormes. Podría acelerar la adopción de coches autónomos al hacer los sensores LIDAR y radar mucho más baratos y rápidos. Sin duda. Podríamos tener escáneres de seguridad en los aeropuertos que no requieran que te quedes quieto, sino que funcionen en tiempo real. O podría abrir la puerta a nuevas modalidades de imagen médica. Ultrasonidos 4D más asequibles, por ejemplo. Exacto. Donde el coste y la velocidad son factores absolutamente cruciales. Es, en esencia, un avance que democratiza una tecnología muy potente. Exacto. En el fondo, y conectando con ideas más amplias, esto es una manifestación de un principio fundamental en la ciencia de la información. A ver, Cualquier conocimiento previo que tengamos sobre una señal, en este caso, saber que viene de una escena de rango limitado, puede y debe usarse para reducir el número de mediciones. No medir a ciegas, sino medir de forma inteligente. entiendo. Los conceptos clave que hemos visto son esa ineficiencia oculta en los métodos tradicionales, el poder de la redundancia que crea la banda ancha y el uso de herramientas como el sketching para explotarla. Ha sido un viaje fascinante. Hemos partido de un problema muy práctico de ingeniería, el alto coste de los arrays, para acabar descubriendo una solución de una elegancia increíble que se basa en un entendimiento muy profundo de la física de las ondas y del álgebra lineal. Un ejemplo perfecto de cómo la ciencia fundamental puede resolver problemas del mundo real. Totalmente. Y lo fascinante aquí, como reflexión final, es cómo se ha explotado una estructura oculta, el rango limitado, para ganar una eficiencia asombrosa. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué otras estructuras ocultas o redundancias existen en la infinidad de señales que captamos del mundo y que aún no estamos aprovechando? Buena pregunta. Una reflexión final muy inspiradora. Con esto concluimos nuestro análisis en profundidad de este trabajo. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Hasta la próxima.